Borde, dedicando hoy este programa tan especial a todas las mujeres que en este momento están combatiendo el cáncer de seno. Y pues inspiradas y motivadas por esta chica tan valiente, Leticia Mejía, no podíamos dejar afuera a su oncóloga, que además es la coordinadora del Plan Nacional de Control de Cáncer. O sea que realmente es una persona idónea para compartir, no solamente desde el punto de vista de la historia de lucha de Leticia, sino de cómo podemos concientizar a jóvenes mujeres que, como Leticia, piensan que tienen el mundo por delante y que estas enfermedades no le van a tocar, que sepan que sí les puede tocar, que todos somos vulnerables y cómo podemos nosotros estar más alerta. Yo quería comenzar diciéndole, doctora, primero yo quiero que usted me cuente de su paciente, que es una chica que queremos tanto. Bueno, ¿cómo ha sido esa relación? Como la han oído, saben que Leti es una paciente sumamente especial, una paciente que por su forma de ser y la valentía y la forma en que ha asumido su enfermedad, representa entre nosotros un hito, porque le pedimos le pedimos que venga a hablar con alguien que tiene algún paciente nuevo que necesita que ella le ayude, o sea que se ha convertido en parte del team que trabaja, ¿no? Aunque no está con nosotros todo el tiempo, pero sí nos asiste con muchos pacientes. Invado el área. Doctora, ¿es común ver un cáncer de seno en una muchacha tan joven? Leti, lo encontraste en tu vida a los 20 años, tengo entendido. Tiene 23. Entonces, ¿eso es común o eso es raro? Obviamente no es común, es raro. Las edades de riesgo para padecer cáncer de seno es a partir de los 40 años, de los 40 a los 60. Generalmente es la edad donde se presenta el mayor número de casos. Por eso, los lineamientos de prevención y detección precoz comienzan a esa edad. De hecho, hemos estado una década discutiendo si vale la pena la inversión económica que se hace en incluir el grupo etario de 40 a 50 años, porque todavía dentro de esas edades, a partir de los 50, es mucho más frecuente. No obstante, nosotros en América Latina se está dando un fenómeno que está llamando mucho la atención, y no solo en América Latina, también en otros países en vías de desarrollo, y es que cada vez se está presentando en edades más tempranas. Obviamente a los 20 años es realmente algo raro, y por eso es que se incurre en errores con relación al diagnóstico. Se da largas pensando en infecciones, se da largas pensando en otras cosas, pero... En el caso de Leti en concreto, nosotros hemos visto que ella, bueno, lo percibe, quizás perdió un poco de tiempo, pero tengo entendido que tampoco en el momento inicial el primer médico que la atendió no le dio quizás la importancia de vida por el tema que estamos hablando. Yo quisiera que le habláramos un poquito a la sociedad para que entienda que esto puede pasar. ¿Cuáles son factores de riesgo entonces que sí existen a cualquier edad? O sea, ¿qué tenemos que estar nosotras alerta y los mismos médicos? Bueno, con relación al cáncer de mama, no hay factores de riesgo que podamos decir para la edad de Leti. Okay. O sea, eso fue completamente aleatorio. Real, completamente. Pero yo creo que no podemos dejar de referirnos a los factores de riesgo que afectan a toda mujer. Tener más de 40 años, tener alguna historia familiar de cáncer de mama, el no haber tenido hijos, una primera menstruación muy temprana, una menarca muy temprano, y una menopausia muy tardía hace también que el influjo hormonal sea muy sostenido y muy prolongado. También es un factor de riesgo. El haber tenido una biopsia de seno con atipia es otro factor de riesgo, y por supuesto haber tenido un cáncer de mama previo en la mama anterior. Esos son los factores de riesgo que nosotros tenemos que cuidar, y por lo que recomendamos no solamente la periodicidad de los estudios, sino también un seguimiento cercano por el oncólogo. Lo de Leti es pura, como tú dijiste, una cosa completamente aleatoria, que no podemos atribuírsela tampoco al factor familiar, porque ella no tiene una historia familiar importante para eso, y se presta a que cualquier médico
se confunda y desee que se trate de algo mucho más fácil de manejar, como son las infecciones, etcétera. Ella se presentó con un tumor muy grande que ocupaba toda la mama y que ya invadía la piel, con piel de naranja, signos inflamatorios, aunque no era un cáncer de tipo inflamatorio propiamente dicho, era un tumor ya con características de muy avanzado localmente, sin metástasis a distancia. Ella tenía al momento del diagnóstico una etapa 3B. ¿Quién toma la decisión, Leti, de hacer la mastectomía? ¿Fue una sugerencia, era obligatorio o era una opción en el caso de Leticia? En ese momento era obligatorio, me parece. Era la única opción que teníamos por el momento. Era lo que procurábamos. Era lo que estábamos buscando. Le dimos un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento sistémico con el objetivo de reducir la lesión hasta el mínimo posible, de modo que pudiese ser operada. Ella respondió a las primeras dosis de tratamiento y entonces cuando ya hubo el momento que se podía hacer la cirugía, ella se le hizo la mastectomía. Ulteriormente se le dio más quimioterapia y luego la radioterapia también. Pero sin embargo, uno a veces escucha, por eso queremos aclarar con usted, que cuando un paciente hoy en día ya se le hace la mastectomía, inmediatamente ya se puede hacer la prótesis. Sin embargo, en el caso de Leti no se le hizo prótesis. ¿No aplicaba? No, en el caso de ella no aplicaba por varias cosas. Una era que ella tenía una lesión muy avanzada y que cuando se operó se encontró un tumor residual importante, grande, de unos 3 centímetros. Y eso requirió una mastectomía muy amplia, donde se dejó un colgajo muy pequeño, muy exiguo, y hubo que llegar casi a la pared costal para poder extirpar. También había múltiples ganglios positivos en la axila, lo cual la hacía de mucho riesgo y no era el momento adecuado para decidir una plastia inmediata, una reconstructiva inmediata. Ahora que está la doctora presente, ¿qué fue exactamente lo que tú sentiste? O sea, ¿cuál fue la alerta que tu cuerpo te dio de que algo estaba mal en ese seno? Bueno, yo curiosa, yo creo que ya en lo que tenemos aquí nos hemos dado cuenta que yo soy bastante curiosa y yo me hacía mi autoexamen en casa y yo sentí al principio una bolita muy, muy pequeña que ya en otro tacto que me hice se sentía grande, pero yo no fui a verla de una vez. Lo que me alertó, que me dijo ya, hay que ir al médico, fue un dolor que yo sentí un día. Cuando yo sentí ese dolor, ya de una vez comenzamos a buscar cuál era la causa. Pero sin embargo, entonces tú, a pesar de ser tan jovencita, te estabas haciendo tu chequeo, tu autoexamen. Sí. Que es una cosa que mujeres adultas de la edad nuestra, doctora, y suya, no se la hacen a veces. Sí. O sea que sin embargo, ella estaba haciendo lo correcto dentro de lo que cabe. Porque ella no podía hacer más nada de ahí. Más nada. Y de hecho, el autoexamen es un método de ¿Sigue siendo el más importante? Que no, eso te iba a decir, realmente es un método de detección que ha perdido su valor en lo que se refiere a la detección temprana, porque ya cuando detecta un nódulo que se palpa, como dice Leti, ya es un nódulo grande, por lo menos debe tener más de 1 centímetro, y muy difícil de palpar en una mama grande, generalmente se palpan más grandes. O sea que realmente Siendo eso así, ¿cuáles son las medidas que las mujeres jóvenes y maduras de cualquier edad tenemos que tomar para prever lo más posible este cáncer? Nosotros recomendamos, me refiero a los oncólogos, recomendamos que toda mujer cuando tiene ya sus senos formados se habitúe al autoexamen de las mamas. De esa manera la mujer va conociendo sus senos y cualquier anormalidad, cualquier diferencia que se presente es detectada rápidamente porque conoce sus senos. Al principio, en la edad joven, los senos tienen muchas nodulaciones y es muy difícil que pueda saber de qué se trata, pero ya cuando aparece alguna con dureza especial, ella puede distinguirla de las demás. También que se exprese, que se exprima el pezón. La salida de sangre es también un signo que debe alarmarnos, pero realmente los senos de una joven son muy difíciles de palpar incluso
para el médico. El método que utilizamos diagnóstico en cualquier mujer joven que presente una nodulación es la sonografía. La mamografía tampoco es muy útil a esa edad, porque son mamas densas y la mamografía lo que va a verse es una mama blanca, es una mama que no permite un diagnóstico fácil. Pero en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo como la herencia, entonces hacemos la resonancia magnética. Está indicada en un subgrupo de pacientes jóvenes muy especial. No es todavía un análisis de rutina de uso generalizado. Ok. Entonces, ya para terminar, doctora, algo que usted le quiera dejar en la cabecita de las mujeres jóvenes que nos están escuchando, bueno, en la mujer que nos está escuchando y que quizás tiene cierto temor. ¿Hay algún mensaje, alguna otra cosa que debamos saber para podernos cuidar o estar más alerta? Sí. El estilo de vida quizás. Es muy importante saber que el cáncer es una enfermedad que no respeta edades ni sexo. Con relación al cáncer de mama, se sabe que el estilo de vida es un factor de riesgo importante, más que el estar en buen peso. Es la acumulación de grasa la que hace propensa a la paciente de desarrollar cáncer de mama. El cigarrillo, el alcohol, se ha involucrado también en la etiología del cáncer. Es decir que debemos recomendar que una paciente joven, que aunque no está en la edad de riesgo, debe aprender a manejar sus senos, debe conocerlos y debe estar pendiente. Cualquier nódulo que salga, aunque sea en una edad donde no es frecuente el cáncer, debe ser evaluado por un médico. Primero, su ginecólogo, es yo diría que la primera estación, y si el ginecólogo no lo recomienda y ahí la enfermedad sigue evolucionando, bueno, pues el oncólogo es la persona adecuada para revisar ese paciente. Doctora, muchísimas gracias. Leti, despídete de tu doctora porque tú y yo continuamos aquí. Encantada. Mujeres al Borde. Gracias, doctora. Volvemos en breve.